ambiental de cuatrimestre 12, segundo cuatrimestre. Se incorporan con nosotros los estudiantes Emilio Flores Ortega, que nos presentará la ponencia Inclusión del proceso de fabricación de sólidos fluorescentes al sistema de gestión ambiental de específicos estándar. Igualmente nos acompaña el estudiante del proyecto Terminal 2, Álvaro Rueda Rangel, será el siguiente en la presentación, que nos presentará una evaluación de radiación no ionizante, también como producto de los proyectos terminales. Y finalmente concluirá nuestra estudiante Berenice Melo Castro con su proyecto terminal Análisis ambiental de contaminación en suelos por uso indiscriminado de fertilizantes en la producción agropecuaria de México. Cada uno de ustedes tiene 15 minutos aproximadamente. Tenemos que hacerlo lo más sintéticos para dar oportunidad a poder realizar preguntas sobre sus proyectos. Comenzamos con Emilio. Bueno, sí, se oye bien. Bueno, mi nombre es Emilio Flores, buenas tardes. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental y bueno, seré breve, ¿no? A diferencia de la gente que expuso en los temas pasados, a mí no me costó mucho trabajo conseguir a dónde hacer un lugar donde hacer mi proyecto. Básicamente pues, ahí ya llevo trabajando aproximadamente 10 años. Como todo el mundo sabe, la industria farmacéutica en teoría se considera como una industria aquí y a nivel mundial como una industria prácticamente limpia. Sin embargo, pues no es tan limpia como se espera. De hecho, el manejo de algunas materias primas, sobre todo principalmente sustancias químicas, ya a ser transformadas durante un proceso, se vuelven residuos netamente peligrosos. Bueno, entonces mi proyecto terminal se basa en la inclusión del proceso de fabricación de un medicamento efervescente. No quiero anular el nombre del medicamento, pero es competencia de uno muy famoso. Y sobre todo a su sistema de gestión ambiental de la empresa, que también no quiero decir el nombre porque mi asesor externo, o sea, de cierta manera me dijo que excluyéramos ese tema, ¿no? Entonces, quiero hacer hincapié que esta empresa actualmente cuenta con certificación como industria limpia y por obvias razones también tiene un sistema de gestión ambiental. Pero su principal proceso es el acondicionamiento secundario de medicamento, es decir, llega producto semiterminado de procedencia extranjera y aquí prácticamente no se adecua meterlo en caja individual para poderlo comercializar. La alta dirección de la empresa decidió de cierta manera incluir un proceso de fabricación con miras de mejorar su negocio, lo cual permite que este proceso se integre a su sistema de gestión ambiental. Como proceso ya de fabricación, pues obviamente conlleva algunos riesgos, sobre todo riesgos de manejo de residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera y emisiones al agua, ¿no? Entonces mi principal proyecto es simular una auditoría y verificar su sistema de gestión ambiental. ¿Por qué simular una auditoría ambiental? Porque de acuerdo a Profepa, solamente miembros de Profepa o entidades que están acreditadas ante este organismo son las que pueden tener el aval a auditar y expedir de cierta manera una certificación. Entonces, el alcance principal ahora sí del proyecto es establecer el nivel de cumplimiento en materia de gestión ambiental dentro del proceso de fabricación. Se resume, el diseño de mi proyecto fue prácticamente establecer acciones que nos permitan principalmente el identificar, el prevenir y mitigar posibles afectaciones ambientales que hubiera durante el proceso de fabricación de dicho medicamento. Asimismo, dar el cumplimiento a la legislación
legislación en materia ambiental vigente que existe actualmente en nuestro país, y obviamente generar una documentación final la cual se establezca indicadores o recomendaciones si es que hubiera un impacto ambiental durante el proceso de fabricación. El diagnóstico que se estableció durante todo este proyecto fue que hay generación de material particulado durante el proceso de fabricación. Además, se observa que la empresa como tal no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales, ya que sus procesos anteriores pues prácticamente son procesos netamente limpios, no hay una transformación de la materia prima como tal. Ahora sí la hay, por lo tanto se debe de contar con un sistema. Bueno, primero verificar que efectivamente no hay un efecto durante el proceso, y ver si hay un efecto, pues ahora sí que establecer tecnología ambiental, sobre todo para la parte de impacto en el agua. Además, fue necesario establecer un control adecuado sobre los manejos de los residuos peligrosos y urbanos que se generan durante el proceso de fabricación del mismo. Entonces, como diagnóstico, prácticamente fueron esos tres principales, y cabe hincapié que, por ejemplo, para la parte de establecer el manejo adecuado, nos tuvimos que basar prácticamente en normas como la 052 de Semarnat, donde nos establece las características y un listado de sustancias que se consideran sustancias peligrosas, y la 054 de Semarnat, que nos establece las compatibilidades entre dos o más sustancias peligrosas que no se pudieran juntar para que no hubiera una afectación durante el transporte, almacenamiento y disposición final de dichos residuos peligrosos. Entonces, nuestro principal problema, que lo que vimos en la parte de fabricación, es que los residuos generados durante este proceso y los análisis del mismo medicamento están considerados como residuos peligrosos. Las trazas, como el principio activo del medicamento, que en este caso es un ácido acetil salicílico, ya con la mezcla de los demás ingredientes, no se vuelva también igual, no esté presente durante todo lo que es aguas residuales. Y por último, que también existe la generación de material particulado durante el proceso, principalmente de las operaciones unitarias, lo que es el mezcla y tableteado. La justificación que tuvo el proyecto fue que las trazas de principio activo pueden provocar en aguas residuales que los límites permisibles, de acuerdo a la norma 02 de Semarnat, donde nos establece los límites, donde nos establece los límites permisibles y contaminantes en aguas residuales que van arrojados a las alcantarillas, no sean mayores a los que permite dicha norma. Así también como la generación de importantes cantidades de material particulado, generado principalmente, como hemos comentado, sobre el proceso de operaciones unitarias, sobre el mezclado y el secado, y obviamente establecer si hay un nivel de cumplimiento, como marca la norma, la 053, que establece los límites permisibles en material particulado sólido al medio ambiente en fuentes fijas. Y obviamente todo esto pues prácticamente también nos trae problemas sociales, obviamente la parte de la salud, y sobre todo a lo que es la parte operativa de la gente que está trabajando en dicho proceso, y sobre todo la gente que está habitando alrededor de la empresa. Obviamente afectaciones a lo que es el ecosistema, afectaciones también a la vegetación, y otras como la parte de reducción de la visual, por la parte de generación de material particular en el ambiente. Entonces, el objetivo general del proyecto fue integrar el proceso de medicamento al sistema que ya tiene prácticamente la empresa, y obviamente mantener lo que son sus beneficios ambientales y económicos. Obviamente, como meta del proyecto fue también mantener la certificación como industria limpia dentro de la empresa y sus respectivos beneficios económicos.
cabe hacer mención que independientemente que se haya incluido el proceso a la empresa, de acuerdo a la normatividad vigente, esta certificación nomás dura 2 años, pero si no se incluía el siguiente año, que ya la empresa tiene que recertificarse, sí le afectaría la parte, porque no tendría cómo comprobar que no hay una afectación durante el proceso de fabricación. Entonces, como fundamento principal del proyecto fue que en México sí existen modelos de políticas regulatorias, pero son prácticamente políticas regulatorias netamente no obligatorias, sino son políticas de autorregulación. Semarnat, a comparación, por ejemplo, como industria farmacéutica aquí en México y obviamente en otras entidades nacionales como extranjeras, están reguladas y son reguladas estrictamente. En México normalmente está regulada por la 059 de Secretaría de Salud. Normalmente es una norma muy estrecha, como la FDA en Estados Unidos, como la EMA en Europa, pero están enfocadas prácticamente a lo que son buenas prácticas de fabricación. La parte del impacto ambiental como tal está prácticamente, México está en pañales todavía, porque normalmente lo manejan como si fuera no obligatorio, algo que nada más tiene un beneficio económico y hasta ahí. Entonces, esta parte sí compete mucho porque deja que toda la industria sea la principal responsable de autorregularse. Entonces, el no establecer un buen sistema de gestión ambiental dentro de la empresa sí complica mucho la asistencia, más que nada porque lo deja todo a la parte interna y la parte de que no existe experiencia dentro de estos procesos. Entonces, como metodología dentro de nuestro proyecto fue que se tuvo que elaborar precisamente un diagrama de flujo de los procesos, el cual incluyó precisamente el proceso de fabricación y ver sus interacciones entre los demás procesos existentes dentro de la empresa. Principalmente aquí lo que se observó es que la empresa como tal no tenía procesos de transformación muy complicados, pero sí en la parte de control físico-químico se presentaba alguno que otro riesgo, sobre todo porque maneja sustancias peligrosas, residuos peligrosos, que al momento de estar almacenados junto con los residuos generados durante el proceso de fabricación pueden provocar alguna afectación, sobre todo en cuestiones de derrame hacia lo que es la parte de alcantarillado, que está conectado directamente a la red de distribución de la zona conurbana. Quiero hacer hincapié que, por ejemplo, donde está ubicada la planta farmacéutica es una planta donde ya la mancha urbana ya se la comió. Antes, hace 10 años, estaba prácticamente despoblado, era una zona netamente industrial. Ahora prácticamente está rodeada por unidades habitacionales que obviamente todas estas emisiones pueden afectar a la calidad de vida de los habitantes. Aparte, dentro de las metodologías se estableció una lista de verificación, prácticamente un checklist basado de lo que nos marcan las normas, la parte de la norma 02 de Semarnat en 1996, la norma de 043 de la parte de emisiones atmosféricas, la 052 que es la parte del listado de residuos peligrosos, la 054 con la parte de compatibilidad de dichos residuos, y aparte fue un listado para verificar su sistema de calidad, sobre todo su sistema documental, el cómo llevaban controlada toda la parte de sus residuos, el manejo, la disposición. Quiero hacer hincapié que esta empresa nada más almacena temporalmente sus residuos y tiene subcontratada una empresa que se llama Simari, que esa sí está certificada ante Semarnat para la parte de disposición final de dichos residuos.
Obviamente se tuvo que recabar toda la información de hojas técnicas de los insumos para hacer una interrelación con los insumos existentes y los insumos que normalmente estaban integrando con el nuevo proceso, para ver efectivamente si había compatibilidad dental, y obviamente basándose en la norma 054. Dentro de las otras metodologías fue precisamente determinar el nivel de cumplimiento de acuerdo a la norma 43, y obviamente eso fue a través de monitoreos ambientales dentro de los puntos que se determinan, previamente se determinaron en la parte operativa o en la parte del proceso. Obviamente se tuvo que documentar la instalación y hacer una parte con un performance para ver la eficiencia de nuestra tecnología de implementación en cuestión de control para emisiones atmosféricas. Así como también se determinó el nivel de cumplimiento, como lo marca la norma, la 02, la parte de límites de contaminantes presentes en aguas residuales, y esto se estableció en base de un análisis físico-químico, el cual fue realizado obviamente por laboratorios certificados. No fue por el mismo laboratorio, o sea, un laboratorio farmacéutico, sino fue por laboratorios certificados ante lo que es Semarnat. Obviamente se recolectó dicha información, y aquí quiero hacer hincapié que prácticamente para poder verificar que efectivamente no existe una afectación durante el proceso, se hizo un monitoreo antes de ingresar al proceso y un monitoreo después de hacer dicho proceso. Aquí lo que se vio y lo que se tuvo que hacer es que prácticamente tuvimos que buscar algunos métodos de inactivación para poder neutralizar sobre todo las trazas de principio activo, lo que es la parte del ácido salicílico, que prácticamente es muy poco soluble en pHs bajos. Entonces tuvimos que buscar sustancias, por ejemplo, sosa cáustica, para poder llevar a pH neutros entre 5 y 7. Entonces, toda esa parte de información prácticamente se recopiló, se hizo un análisis, se verificó y se dio recomendaciones, sobre todo a nivel documental, que prácticamente eso o lo que estoy hasta ahorita llevando en la parte de mi proyecto final. Bueno, te presento la parte de lo que fue, se tuvo que hacer un programa de actividades precisamente para poder llevar a dicho proyecto. Obviamente se tuvo que hacer la parte del diagramas de flujo del proceso como tal. Se establecieron prácticamente también las operaciones unitarias. De dicho diagrama de flujo se estableció cuáles eran las operaciones más riesgosas, sobre todo la parte del tamizado, la parte del secado y la parte del compactado, que son las partes donde está el polvo expuesto y puede haber contaminación. Entonces igual hicimos un diagrama de entradas y salidas, es en la siguiente diapositiva, donde se estableció las entradas, todas las entradas de cuestiones de insumos, las salidas igual con producto terminado, la parte de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos, la parte de emisiones hacia el agua, hacia el aire, y obviamente como conclusión, o sea, para no tardar más, también llevamos un poco de prisa, y aparte de los nervios, se puede establecer que dicha empresa compre hasta ahorita con lo que marca la norma en materia ambiental. Lo que sí hay que seguir trabajando en la parte documental, sobre todo la parte de manejo de los residuos, sobre todo por la parte de que muchos de los residuos no son compatibles con los que está actualmente manejando la empresa, sobre todo porque son muy bases ácidas, sobre todo la parte analítica, que es la parte de control que normalmente todas las empresas farmacéuticas llevan. Entonces prácticamente ahí nada más estamos trabajando en adecuar sus procedimientos a los nuevos procesos que hoy en día están manejándose.
Bueno, hasta ahorita prácticamente estamos en esta parte y yo creo que antes de cerrar el ciclo escolar, pues, esperemos que ya tengamos toda la parte del cierre como tal. Bueno, muchísimas gracias. Damos un fuerte aplauso y a continuación Álvaro Rueda nos presentará de su proyecto terminal la evaluación de radiación no ionizante. Buenas tardes. Bueno, brevemente, el problema que me llevó a este proyecto fue que muchas empresas aquí en la capital, en el interior de la República, tienen equipos de radiación no ionizante. Entonces, esta radiación puede llegar a afectar a los operadores o a las personas que están en contacto con dichos equipos. ¿Sí? Bueno, digamos que la problemática es los riesgos que puede tener, riesgos a la salud de estas personas que están exponiendo a este tipo de radiación. Bien, como objetivo fundamental, como principal, tenemos que hay una norma que establece la del trabajo, que es la 013, donde nosotros tendríamos que evaluar que esos equipos cumplan con esta norma, pero para ello vamos a necesitar ciertos equipos de medición. Entonces, bueno, ese es el objetivo. Hacer que se cumpla esa norma y aparte utilizar equipos para verificar su cumplimiento. Bien, para que se cumpla este objetivo, bueno, tenemos también objetivos específicos. Uno de ellos, bueno, primero conocer qué es la radiación, los efectos que causan, las características y cómo vamos a seleccionar el equipo detector de radiación, digamos, qué efectos tiene la radiación en la salud del personal, y evaluar si precisamente si cumple o no con esa norma. Cabe mencionar que esta norma es relativamente ambigua porque, a pesar de que considera muchas, o más bien abarca varios tipos de energía, pues digamos que no se lleva al cumplimiento. ¿Por qué? Porque cuando la Secretaría de Trabajo va a auditar a empresas que tienen este tipo de equipos, no considera evaluar esa norma. Entonces ese es un problema, digamos que las empresas que tienen esos equipos no están obligadas, digamos, ante la ley a que se cumpla, digamos, de manera ética, pues sí deberían, y estos sí están obligados, pero bueno, muchas no lo hacen. Bien, entonces, para empezar, definamos lo que es radiación electromagnética. Entonces, son ondas de tipo eléctrico y magnético que viajan en el aire o en la materia a través de, bueno, más bien a la velocidad de la luz. Bien, esta radiación electromagnética se divide en dos partes. Una es una radiación ionizante y otra es no ionizante. ¿Qué quiere decir radiación ionizante? Bueno, la radiación interactúa con la materia y es capaz de arrancar electrones de los átomos, es decir, ioniza la materia. Cuando no es ionizante, esta energía que tienen o que emiten estos equipos no tienen esa capacidad de arrancar los electrones, entonces nada más tiene ciertos efectos internos en el átomo, en la materia, que desestabiliza, reflejándose en calor, en movimientos internos de la materia. Bien, esto es digamos, todo es el espectro electromagnético. Ahí podemos darnos cuenta de todos los tipos de radiación que existen. Hay un umbral donde empieza la radiación ionizante, ¿sí? Empieza ya la radiación ionizante es una onda, bueno, la frecuencia va aumentando hacia la izquierda. Nos dice, si va aumentando hacia la izquierda, la frecuencia es mucho más alta y obviamente también la energía. Entonces, la del lado derecho es la no ionizante. Hay
digamos, un espacio donde, bueno, hay esa transición de ionizante a no ionizante. Cambiamos, por favor. Bien, en la industria se tienen varias aplicaciones, varios tipos de equipos que emiten estas radiaciones. Entonces, una son la radiación ultravioleta. ¿Para qué se ocupa? Bueno, lo ocupamos en líneas de envasado, ¿sí? Para la desinfección de productos alimenticios o también para esterilizar aires. No sé si han entrado a empresas que tienen sus lamparitas así en nube, entonces sirven para esterilizar o más bien como matar insectos en este caso, ¿no? Otro tipo son los rayos infrarrojos. Estos básicamente, los focos se utilizan de manera médica, ¿sí? Para aplicaciones médicas, o también puede utilizarse para secado de pinturas o barnices, que es esta parte de esta aplicación. Otra aplicación son los rayos láser. Esta aplicación es más riesgosa. ¿Por qué? Porque tiene mayor energía, es más direccionada, inclusive sus aplicaciones es para soldar metales o inclusive para cortes de horizontal-metales. Entonces esto indica una concentración de energía mucho más fuerte y más riesgosa. Entonces estos tipos de equipos son de los más riesgosos que hay en la industria. Esto es, otra aplicación es la radiofrecuencias. Aquí, bueno, los celulares, los radios de intercomunicación, ¿sí? Que utilizan en las empresas, bueno, esa es una. Y otra es el secado de telas por radiofrecuencia en la industria de textil. Las microondas. Bueno, nosotros tenemos en casa, tenemos hornos de microondas, ¿sí? En las industrias igual ocupan las microondas para que, por ejemplo, en la industria cigarrera viene el filtro, bueno, más bien todo el tubo que es el formado del cigarro, y detectan, o más bien miden la humedad del tabaco o la densidad. Entonces son aplicaciones que podemos observar y que se usan las microondas. También otra aplicación puede ser para secar, cocer, pasteurizar y descongelar alimentos. Bien, aquí tenemos lo que son las radiaciones no ionizantes. ¿Sí? Aquí viene, en este lado izquierdo, tenemos lo que son las microondas. Va bajando su frecuencia. Vienen las de ondas de radio, después vienen otras más de onda más larga, hasta llegar a las ondas que generan las fuentes o las torres de conducción eléctrica. Para que nosotros podamos seleccionar un equipo, pues tenemos que enfocar precisamente a qué frecuencia vamos a medir. Entonces, para ello tenemos que buscar ciertos equipos que vayan de acuerdo al tipo de frecuencia, más bien a la frecuencia que está emitiendo ese generador. Bueno, aquí tenemos ejemplos por ejemplo, el de la derecha mide radiación de muy baja frecuencia. El del centro mide radiación de alta frecuencia en microondas, y este otro mide rayos ultravioleta. La decisión para seleccionar este equipo, bueno, nosotros, en este caso en mi proyecto, se decidió y aparte por la disponibilidad en el mercado, por el detector de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque podíamos detectar, o más bien medir, las radiaciones que surgen de los teléfonos celulares o de las antenas de repetición, ¿no? Que utilizan las antenas celulares. ¿Sí? Han visto las torres, ¿no? Como son antenas repetidoras. Entonces ahí son como plantas realimentadoras de las señales de la frecuencia.
Entonces, bueno, este equipo nos permite hacer esas dos lecturas, en microondas y en alta frecuencia. Bueno, eso sería, digamos, lo que tomamos en consideración para seleccionar ese equipo. La radiación tiene efectos en la salud, esta radiación no ionizante. Por ejemplo, la radiofrecuencia nos puede alterar ahí el ánimo, nos puede causar dolores de cabeza. ¿Sí? El infrarrojo puede causar quemaduras. La visible, bueno, pues, obviamente todos vemos que los ojos, ¿no? Es principalmente la afectación que nos trae en nuestro organismo. La ultravioleta, bueno, también puede ser en la piel. Y ahorita vemos cómo el sol nos quema la piel, ¿verdad? Si no nos protegemos. Entonces, en la industria igual también hay ese tipo de fuentes generadoras de este tipo de radiación, entonces hay que medirlas para que no lleguen a afectar a los operadores. Ya, eso son los daños más representativos. Como les mencionaba, aquí en México tenemos la norma 013 que nos regula, digamos, también en cierta manera lo que son las radiaciones no ionizantes, y hacemos una comparación con otras normas, normas internacionales. Estas dos son de Europa principalmente, y bueno, hacemos un comparativo en cuanto a lo que es la radiofrecuencia, la radiación de alta frecuencia. Tenemos la norma 013, la norma 013 y la de la IRU. Aquí podemos observar que el límite máximo permisible es 10 y en la europea, o en la otra norma, es de 5. Es decir, nosotros estamos arriba de esa norma. La otra europea es igual, 10, en este caso 10 miliwatts por centímetro cuadrado, que son las unidades en que se mide la radiación. Bueno, ya en campo fuimos a medir lo que son un equipo de microondas. Este equipo de microondas lo utilizan para en las máquinas formadoras de papel. Va corriendo todo el papel húmedo y tiene cierta agua. Entonces, estas microondas miden la cantidad de agua que tiene, que está contenido en el producto. Bueno, ya son cuestiones de calidad, ¿sí? Deben de cumplir con cierta humedad, ya el papel, bueno, y ya el formado del papel. Y bueno, aquí se puede observar que al medir con un detector que ya les mencioné, a contacto nos da punto 5, ¿sí, verdad? 2.5, ¿sí? O 630. Uno es a contacto es 630 y a 50 centímetros son 2.5. Se hace una conversión, aquí está en metros cuadrados, aquí a centímetros, y bueno, ya se hace la comparación. Y bueno, regularmente las personas están a 1 metro, ¿sí? Esa es su área de trabajo. Entonces observamos ahí que se estaba abajo, ¿verdad?, del límite establecido. Cuando nos fuimos a una antena de telefonía celular, igual está alta, pero bueno, nos acercamos hacia la fuente generadora, y bueno, ahí también se puede observar que está mucho más bajo de este límite que está acá. ¿Sí? Esas son las mediciones que se llegaron, que se obtuvieron. Bueno, podemos analizar, como ya habíamos comentado, que esas mediciones obtenidas pues están abajo de los límites que están establecidos en nuestra normativa nacional. Igual en el caso de las antenas de telefonía sucede lo mismo, e inclusive hasta está mucho más bajo. ¿Por qué? Porque es una energía mucho más baja. Entre más frecuencia tenga, más alta sea la frecuencia, mayor energía tiene. Entonces, bueno, aquí podemos observar, las microondas tienen más energía que lo que es la antena de telefonía celular. Entonces, por esa razón, estas mediciones están mucho más bajas, las de telefonía celular, que las de microondas. Bien, como conclusión, podemos
decir que los equipos, los que vimos, ¿sí?, cumplen con la norma, pero como ya les mencionaba, hay otros tipos de equipos mucho más riesgosos, ¿sí? Los láser son, digamos, los equipos que más yo considero que pudiera haber ahí o más bien monitorear, ¿no?, para verificar que cumpla con la norma y con los límites máximos permitidos. Y bueno, también como recomendación, pues, que se lleven a cabo, más bien que se cumplan los reglamentos internos de las empresas, ¿no?, para que no haya efectos en la salud de todas las personas que están operando esos equipos. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, damos un fuerte aplauso. Y a continuación pasamos con la siguiente ponencia de la estudiante Berenice Melo Castro, titulada Análisis ambiental de la contaminación en suelos por uso indiscriminado de fertilizantes en la producción agropecuaria de México. Gracias, Berenice. Hola, mi proyecto es sobre un análisis ambiental, es en sí más que nada es teoría. Se refiere a lo que son los fertilizantes. Como sabemos, los fertilizantes son necesarios en los cultivos, ya que son nutrientes que hacen que los cultivos sean más resistentes a ciertas condiciones climatológicas de algunos lugares. Asimismo, todo terreno de cultivo, cada productor conoce su terreno, pero desconoce la manera apropiada de aplicar su fertilizante o la dosis correcta. La siguiente es Bueno, seguimos platicando. Los objetivos particulares de mi proyecto es analizar el territorio de producción de alimentos en México. En este caso voy a checar todo lo que es la caracterización de los suelos y su clasificación de suelos. También, como mi segundo objetivo, es identificar las entidades agroalimentarias en México, las entidades que tienen mayor producción en cuestión de cultivos. Mi otro objetivo es identificar los fertilizantes utilizados en México. Ahí muestro en una diapositiva los tipos de fertilizantes, que son fertilizantes nitrogenados, fertilizantes potásicos y fertilizantes fosfáticos. También vamos a investigar lo que es la legislación ambiental. Es muy poca, es lo que estoy avanzando en este momento. Son algunas normas mexicanas y también otro de los objetivos es investigar lo que es la afectación de estos fertilizantes, que es el nitrógeno, el fosfato, y hay otros más como los azufrados, que también no son muy útiles también, pero lo demás, el nitrógeno, el fertilizante de nitrógeno es el más común que se usa en la agricultura. Bueno, ¿qué más puedo decir? Bueno, ahí puse algunos cuadritos, ya después los análisis. Digamos que eso sería lo que llevo en este momento. Es más que nada es pura teoría, es un análisis. Muchas gracias. Ok, damos paso a brevemente un par de preguntas que nos tengan para nuestros estudiantes. No sé si alguien quiera preguntar algo. Sí. Buenas tardes. Preguntas a los tres o por separado. ¿Cuál sería el protocolo? Bueno, en el caso de farmacia, los fármacos, el proyecto está
bastante interesante, lo abordas de manera adecuada. Desde ahí yo diría que ya está cubierto obviamente tu proyecto. Todo lo que planteaste ya está resuelto desde cierto punto de vista. Era la implementación y ver que la producción de fármaco estuviera dentro de las normas adecuadas. Creo que el resultado indica que queda dentro de las normas. Y aquí la pregunta sería, tomando la segunda ponencia en cuanto precisamente a las normas nacionales, normas internacionales, dentro de tus resultados que vas a ver a futuro, los resultados sí quedan dentro de la norma. Y la pregunta sería, ¿qué tanto le podrías recomendar a tu empresa trabajar para bajar esos valores que obviamente están dentro de la norma, pero que pudieran quedar más abajo? Conforme va pasando el tiempo y se va viendo proyectos en el ambiente, las normas van cambiando. Y como lo presentó tu compañero, en Europa tienen cierta normativa que no creo que digamos es que México está en otro mundo y aquí no nos afecta. Entonces ahí sería la pregunta, ¿qué has considerado en cuanto a proponer a la empresa, ya que se está dedicando a este tipo de estudios, proponer bajar al mínimo para que en alguna nueva legislación la empresa, digamos, se vea lo menos afectada posible? Desde otro punto de vista, la siguiente pregunta, Carlos, que claro, ver más allá. Dentro del panorama general de las empresas, digamos, por normatividad, siempre una empresa debe estar X kilómetros de cualquier población. Lamentablemente, la población va creciendo, como bien mencionaste. Ya la empresa que en algún momento estaba a X distancia, ahora es casi el zócalo tal población. Desde tu punto de vista, ¿qué podrías proponer como estudios en cuanto a, ok, estamos trabajando dentro de la normatividad, pero al final de cuentas se ven efectos o no se ven efectos de tal vez contaminación? Desde allí, punto de vista visual, claro, ya que no hay estudios, para que pudieras proponer a la empresa, vamos a ver estos aspectos un poco más a futuro. Bueno, sí, me está interesante tu pregunta. De hecho, bueno, afortunadamente o desafortunadamente, todas las normas mexicanas, o casi todas las normas, son basadas en normas internacionales. O sea, yo ya, por ejemplo, en la parte de la industria ya llevo trabajando ya directamente 15 años. Y todas las normas que le pegan a la parte de industria, en específicamente a la industria farmacéutica, son fusiones de la, por ejemplo, de FDA, son fusiones de, por ejemplo, normas como la EMA, que son, si las leyes son normas más estrictas en lo que es materia ambiental y sobre todo lo que es las buenas prácticas de manufactura. Ahorita México, afortunadamente, lo menciono, sí está en miras de adecuar esas normas internacionales a normas suyas. De hecho, por ejemplo, la 059 de Secretaría de Salud, hace un año, precisamente en el mes de junio, julio, por ahí así, ya cambió su norma, ya la modificó. Antes era la 2006, ahora es la 2013 y cambió mucho, o sea, adquirió mucho de las referencias internacionales, de acuerdo, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a la parte de la ISPE, que es una asociación de ingenieros relacionados a la industria farmacéutica, que es de Estados Unidos. Y sí, cada día la normatividad mexicana está poniendo más estricta. De hecho, en lo referente de cuestión de calidad de agua, si vemos la norma, la EMA, para la parte de agua potable, te establece una serie de análisis más estrictos que lo que te marca la norma 127 de Secretaría de Salud. La 127 de Secretaría de Salud te establece, por ejemplo, en cuestiones físicas, de 3-4 pruebas, lo que es turbidez, lo que es olor y lo que es sabor. La norma, la europea, ya es la parte de conductividad,
ya te marca otras ciertas de pruebas que toleras al agua potable para hacer de consumo humano. La otra parte de la pregunta es relacionada a la parte de la mancha urbana que prácticamente afecta, ¿no? O sea, desgraciadamente aquí hay dos cosas. Bueno, yo lo que he visto en la parte de experiencia. Normalmente hace como 15 o 20 años la industria farmacéutica se encontraba prácticamente al sur de la ciudad, ya sea en Xochimilco, Tlalpan. De hecho, todavía hay importantes industrias. De hecho, está por ahí todavía Abbott, está toda farmacia, algunas transnacionales, todo al sur de la ciudad. Pero desgraciadamente también la mancha urbana se las ha comido. Pero no ha cambiado por la parte de la mancha urbana, ha cambiado por la legislación. La legislación, por ejemplo, en materia ambiental es un poco más light, en mi punto de vista, en la parte del Estado de México, que en la parte del Distrito Federal. O sea, la ley en materia ambiental es un poco más estricta, a mi punto de ver, en lo que es Distrito Federal que del Estado de México. Sobre todo la parte para emisiones de aguas residuales. No sé si es por ahí tu pregunta. Sí, bueno, César, para otra pregunta, pero era desde tu punto de vista, en este caso aprovechar tu experiencia, y dijeras, bueno, como esta empresa ya quedó dentro de una mancha urbana, obviamente, ¿qué riesgos podrías prevenir o has visto que se genere ya en esa población cercana a la empresa? ¿Vale ese sentido? ¿Por qué? Que, digamos, estás trabajando la empresa y tú garantizas que están bajo cierta normatividad y sus datos quedan perfectamente justos. Obviamente, a futuro, o bien obtener una dosis, no una dosis aguda, sino una dosis crónica de diario estar generando fármacos. Si generan X cantidad, aunque sea muy pequeña, pero que pasa un día de trabajo. Son 15, 20 años, y aprovechando el tiempo que tú llevas en la empresa, estás notando, como me preguntas, algún deterioro por ahí ambiental que pudieras sugerir a tu empresa que estudiar en cuanto a prevención, por aquí una pregunta. Que dijeras, es que antes por aquí estaba un pequeño bosque, donde llegaba y había bosques, nadie nos ha cortado ya los árboles, están secos, como que la población ha experimentado problemas de respiración, o se generan ahora los casos de asma, enfermedades de la piel, algo que probablemente no puedes atribuir a tu empresa, pero por aquí pudieras decir que aquí veo algo interesante estudiar. Por ahí. Ok. Sí, bueno, como empresa farmacéutica, sí existen varios controles. De hecho, sí, es buena la pregunta, porque ahorita, por la parte del Departamento de Higiene y Seguridad Ambiental, está viendo que no somos la única empresa que está en el sitio. O sea, hay empresas, por ejemplo, al lado tenemos una empresa que hace toda la parte de raticidas, y así pues, la empresa de enfrente está fabricando muebles de exhibidores de los que donde están hechas las televisiones. Al lado tenemos una industria textilera que prácticamente parece de chimenea. Entonces sí estamos trabajando, bueno, yo estoy ahorita actualmente en el área de validaciones, pero sí está trabajando la gente de higiene y seguridad ambiental sobre esas afectaciones, porque no tanto somos nosotros los que afectamos, sino los que afectan, o sea, afectaciones externas, y que sí tendremos que hacer un manifiesto de impacto, no sé, ahora un manifiesto de impacto ambiental, para también hablar con la gente de enfrente y decir, sabes que mira, yo no soy el que estoy emitiendo las emisiones, eres tú, pero así hay también tratar mucho la parte de cultura y sobre todo la cultura empresarial, porque aquí vamos a hablar con la gente que la parte operativa, sino simplemente la parte que sí está dirigiendo a la empresa. Sí, de hecho sí hemos visto, por ejemplo,
la parte de al lado, ellos normalmente sus productos es a base de cobre, de óxido de cobre, que obviamente con la lluvia se le precipita y te forma una lluvia ácida. De hecho, la parte de los pocos equipos que tenemos para mitigación de emisiones ambientales, pues prácticamente está corroído por esa parte de que la de al lado es la que nos pega y obviamente se tiene que estar trabajando. Desgraciadamente sí es un trabajo arduo, sobre todo de la persona que está responsable de la parte de higiene y seguridad ambiental de la empresa, y obviamente lo que se le está aportando como proyecto adicional al proyecto terminal es eso, es hacer recomendaciones y empezar a ver en qué se le puede ayudar a las demás empresas, que es algo que sí muchas veces se nos sale de las manos. Bueno, y finalmente, Berenice y Álvaro, si nos pudieran indicar cuáles son los principales aportes de sus proyectos, de estos estudios, en tanto a la radiación ionizante, en tanto a los fertilizantes, ¿cuál es el mayor aporte al área ambiental de estos estudios que han realizado? Adelante, Álvaro. Bueno, lo que nosotros buscamos es que las empresas que utilicen equipos generadores de radiación no ionizante les transmitan esa seguridad de que sus equipos son seguros para que la gente que trabaja en esas empresas estén tranquilos. Y básicamente ese es el objetivo más importante que se pretende. Bueno, en mi caso, el beneficio es en sí para el productor y para el consumidor final. Como meta o como objetivo general que propongo es que inculcarles lo que son las buenas prácticas agrícolas y lo que es la agricultura familiar. Estos son dos temas muy importantes en lo que es Zagarpa, que es donde estoy haciendo mi proyecto, en los que me están apoyando con cómo es que lo hacen en las entidades federativas, y que son dos opciones muy importantes para ellos, para que cada productor pueda producir sus productos con el beneficio que debe de ser, y para ayudarse a ellos mismos en su producción, en sus alimentos. Sería eso. Les damos un fuerte aplauso a nuestros estudiantes y continuamos con el programa.